Frente a la pregunta sobre si los hechos de la Semana de Mayo fueron protagonizados por un grupo claramente definido, al que puede asignársele desde el comienzo el título de revolucionario, la historiografía ha dado diversas respuestas. Las perspectivas predominantes desde el siglo XIX y durante gran parte del siglo XX interpretaron que los acontecimientos de Mayo fueron impulsados por personajes portadores de un plan independentista largamente elaborado. Estas perspectivas, cuyo punto de partida es la idea de que hacia 1810 existía una suerte de maduración interna en determinados grupos criollos que habrían estado dispuestos desde un comienzo a romper sus lazos con la metrópoli, adoptando distintas formas. La más exitosa fue sin duda la que explicó el proceso revolucionario como la expresión de una conciencia nacional de ciernes. Bueno, cierne significa fecundar, ¿no? Como fecundar que nace la nación. Bueno, esta cita que leo es un fragmento del texto de Ternavalla. Hoy tenemos el capítulo 2 y 3, pero preferí usar este fragmento porque es uno de los elementos muy importantes para analizar los sucesos de Mayo, para pensar los sucesos de Mayo, teniendo en cuenta que el texto de Ternamacio es un desarrollo político institucional, ¿no? Obviamente más allá de lo fáctico, donde se explica cómo se va, eh, cómo se va atravesando, ¿no? Este proceso de acuerdo a la explicación de cada una de las instituciones hasta el momento de lo que es la colonia o luego de 1810. El capítulo, bueno, volviendo a esta cita, me pareció importante incluirla porque, como ustedes sabrán, ella va incluyendo en su desarrollo de su texto partes que complementan, ¿no? Bueno, hay un fragmento donde explica el fusilamiento eh, del virrey Liniers, hay fragmentos sobre, bueno, la coronación de Azúcar de Saavedra, el análisis del poder unipersonal de Saavedra, bueno, la caricatura de Napoleón y Godoy, bueno, en temas de debate se vincula con el texto que va a explicar Martín eh, sobre, bueno, la mirada de Norberto Galasso y la de Cuya Meguino sobre, ¿no? La epistemología de la revolución, pensar la epistemología de la palabra, ¿no? El significado de revolución, desde qué mirada, desde qué posicionamiento epistemológico para pensar este proceso como revolucionario, ¿no? Bueno, esta cita suma un poco para pensar esto, ¿no? Y la escolaridad, siendo que somos docentes, entonces eso también para nosotros es un elemento sustancial. Bueno, el capítulo 2 va desde lo que es los sucesos de Bayona, o sea, en realidad el ingreso de Napoleón en España con el objetivo de llegar a Portugal y a través de la península controlar los puertos en esta guerra con Inglaterra. Después, obviamente, eso cómo incide, cómo impacta en las colonias, en el Río de la Plata, y el capítulo 3 a partir de 1810 hasta 1816. Entonces, bueno, con el proceso de los sucesos de Bayona, ¿no? Es como el primer punto de inflexión en el cual eh, el ministro Godoy, que es el ministro de Carlos IV, ¿no? Como que da una incidencia bueno, como una supuesta alianza eh, para lograr que, bueno, Napoleón se quede con la corona española y, bueno, dominado por Francia, ¿sí? Entonces, los sucesos de Bayona es la abdicación, ¿no? De Carlos IV a Fernando VII, su hijo, que le devuelve el trono a Carlos IV, y a su vez luego, ya con el ingreso de Napoleón, Carlos IV a José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Cuando me refería a Godoy, me refiero a esto bueno,
de su acusación, ¿no? De entregar prácticamente la corona a Francia. Bueno, igualmente ya habíamos tratado esto de que España ya venía en una crisis. Y en esta disputa, en este escenario europeo en disputa, España, bueno, no le quedaba más que seguir en alianza con Francia, ¿no? Tanto para poder continuar con su renovación de corona, como también para, bueno, mantener un lugar en disputa. Las colonias, el entramado de las colonias un poco lo pudimos ver en el capítulo 1 con las invasiones inglesas, ¿sí? Y esto del reacomodamiento o las nuevas estrategias que impulsa cada potencia europea, tomemos tres, Francia, Inglaterra o España, para eh, recolonizar y pisar fuerte en la hegemonía en las colonias, ¿sí? Bueno, los sucesos de Bayona entonces van a expresar una vez más la crisis política institucional en, en Europa, pero creo que lo importante es que para llegar a los sucesos de Mayo es, desde 1808 tenemos que en Montevideo comienza la autonomía, por ejemplo, en la banda oriental, ¿sí? Este es el primer intento juntista, esto va a ser en agosto de 1808, ¿sí? Luego, en enero de 1809, tenemos el motín, que es un intento de juntista en Buenos Aires. Estos son los sucesos más importantes, digamos, en relación vinculado a la crisis institucional en España. El intento juntista y, bueno, el motín a cargo de Martín de Alzada, ¿sí? Que es el alcalde del Cabildo de Buenos Aires. En agosto, igualmente en 1808, está la jura a Fernando VII y la declaración de guerra a Francia, ¿sí? Se declararon subalternas a las juntas de Sevilla. Los de Montevideo y Buenos Aires intenta declararse, se declara, digamos, subalterna a la Junta Central, ¿sí? Luego tenemos, en febrero de 1809, se asigna a Cisneros como virrey. Bueno, los sucesos de Bayona, cuando llega la información también, esto de cierto sector del Río de la Plata francesado, ¿no? Que, digamos que quien conduce ese sector es el virrey Liniers, y por lo tanto, bueno, una postura, también una tendencia demasiado hacia Francia, ¿no? Entonces, para repuntar y también vigilar y castigar, que es un concepto que utiliza la autora en uno de los apartados, ¿no? Envían bueno, ¿no? Asigna a Cisneros y, bueno, ya ahí ese es otro punto de inflexión de instituciones, de virreyes, ¿no? Entonces esto también marca un punto de crisis, ¿no? Eso no va a suceder. Y Cisneros también luego al año siguiente. La asignación de Cisneros entonces viene bueno, a acentuar o reacentuar, reafirmar el poder institucional y político de España sobre el Río de la Plata. Bien, seguimos. ¿A qué rey se jura fidelidad? ¿Sí? Este es el problema. Tenemos, la primera situación del capítulo 2 también es el carlotismo, ¿no? Y que, bueno, con el ingreso de Napoleón en Portugal, la familia real se muda, la casa real a Río de Janeiro. En ese viaje va a estar Carlota, que es la hermana de Fernando VII, y eso por un lado. Y el carlotismo es esta tendencia más lusitana inglesa de que el Río de la Plata, estratégicamente las colonias, eh,
pase, digamos, a manos de este sector del carlotismo, ¿no? Como Carlota como a la cabeza, ¿sí? Eso me había olvidado de mencionar. Luego, el intento frustrado del juntismo, ¿sí? Vigilar y castigar es esto del envío de Cisneros como nuevo virrey, ¿sí? Bueno, estos son los hechos más importantes del capítulo 2. No sé, creo que con esto estaría bien. Después pueden ustedes hacerse una línea de tiempo, ¿sí? Después, acá ya cuando pasamos al capítulo 3, que es, digamos, como lo más importante para tratarla, nace un nuevo orden político. Bueno, la semana de mayo. Bueno, tenemos entonces, la semana de mayo, cae la Junta Central, entonces, en ese sentido, es una oportunidad jurídica, ¿no es cierto?, para lograr la autonomía. La palabra autonomía es la que utiliza la autora, no independencia. Bueno, el Cabildo abierto, entonces, la semana de mayo, ¿sí? La Junta asume las atribuciones del virrey, que es gobierno, hacienda y guerra, pero limitada a la Real Audiencia, que absorbió la causa de justicia, ¿sí? Y ahí es donde luego de mayo, en junio, se disuelve la audiencia. En la colonia, la audiencia es, bueno, la institución más importante. En España es el Consejo de Regencia en relación con las Cortes, ¿sí? Que va a ser de Sevilla a Cádiz. Y la de Cádiz es la que luego va a tener con la Pepa en 1812, un cambio muy importante y justo coincide con una crisis institucional, política y militar de la Revolución. Bueno, entonces acá la primera pregunta es: ¿Junta de Ciudades o Congreso?, se pregunta la autora. Bueno, algo un poco después lo que va a pasar con la Asamblea del año 13. ¿Junta de representantes de ciudades o un Congreso Constituyente? ¿No? Bueno, y ahí comienzan las dos tendencias de Mayo, o quizá como se conoce como los dos caminos de Mayo, en términos historiográficos. Ahí en América aparecen dos grupos, o se van a desarrollar dos grupos, que son los leales y los insurgentes. En España, en 1810, se va a establecer el Consejo de Regencia con una monarquía constitucional, ¿sí? Que ellos, en esa monarquía constitucional, van a incluir a las colonias. Bueno, este es el ida y vuelta. Para ir hacia los capítulos, mientras hago mención a la línea de tiempo, los subcapítulos: Revolución y sus incertidumbres, tema de debate, es la cita que leí. Buenos Aires a la conquista del virreinato, ¿no? Bueno, acá tenemos estas tres regiones, estos tres territorios, que no quieren estar supeditados al poder de Buenos Aires. Esa es la banda oriental, que luego ya en el Congreso, en la convocatoria al Congreso Constituyente de 1813, va a ser el incipiente proyecto de federalismo, tomados de la base de confederación primero. El otro territorio es el del Paraguay, que de hecho, bueno, Belgrano sale disparado después de los sucesos de Mayo, sale a acentuar la posición revolucionaria en Paraguay, y eso también en ese punto fue un fracaso. Y el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, ¿sí? Casualmente, bueno, son estos tres territorios que después se van a constituir como naciones propias. Asimismo, igualmente, ni bien se informa los sucesos de Mayo, ya en Córdoba, por ejemplo, hay una negación. Salta, ¿no? Por ejemplo, Salta, bueno, ya a cargo de Güemes, sí.
Pero bueno, va a haber, ahí es donde en Córdoba es donde después fusilan a Liniers. Entonces, bueno, tenemos esto de tener que hacerse cargo en términos militares de la revolución, a expandir los sucesos de Mayo al resto del virreinato, todavía virreinato. Esos son los 3 territorios, ¿sí? Junta de cabildos o congreso. Bueno, junta de ciudades, perdón. Congreso es esto que decía recién, que después va a terminar concretándose con la Junta Grande, ¿no? Tenemos el sector saavedrista y el sector morenista. El sector de Moreno es un sector un poco más radical, es la palabra que utiliza la autora. ¿Pero en qué consiste? Consiste en que uno de los dos sectores, o sea, el sector morenista quería, digamos, la emancipación definitiva, ¿no? Conformar un congreso constituyente para hacer una constitución y decidir qué tipo de gobierno, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno. Y el saavedrista es un sector que aboga más por una junta de representantes de cada provincia, pero dirigido desde Buenos Aires. La autora dice que, hay un fragmento, ahora si lo busco por ahí me va a costar encontrarlo justo. La autora dice que no significa que el grupo, esta es la postura de Ternavasi, ¿no? Que el sector de saavedrista sea conservador, sino más bien prudente, es la palabra que utiliza. Prudente se refiere a esto de, bueno, de una cierta debilidad, porque cuando todas las partes aún no están de acuerdo, bueno, más allá de la debilidad que tiene España, bueno, aún todo es incipiente. Igualmente, la figura de Saavedra después va a quedar, bueno, como la más conservadora. Esos son los 2 caminos de Mayo. Está claro que entonces el grupo de Moreno, ya pensemos en las ideas de Belgrano que ya pudimos tratar y ver, y luego con la postura más de Artigas. Bueno, hay dos, no sé si decir 2 modelos de país porque es una perspectiva muy presente, pero hay 2 tendencias distintas a formar las ciernes, ¿no? Como dice la autora, esta nueva nación, este nuevo país. ¿En qué va a determinar esto? Va a determinar que Moreno, ¿sí? Ya cuando en diciembre de 1810 se forma la Junta Grande, Moreno, bueno, sube a una embarcación para asumir un cargo en Europa, como parte del gobierno del Río de la Plata, bueno, muere en alta mar. Hay un historiador muy conocido, popular, que dice que él es el primer desaparecido en la historia argentina. Bueno, lo cual es una forma de pensarlo así, podría ser, ¿no? Sabemos que todo este proceso tiene muchas conspiraciones. El proceso de Mayo, realmente, si uno lo ve como, más allá de la postura que pueda tener, realmente es muchas conspiraciones, pero no porque sea propio de los criollos o de quienes hicieron la revolución. En todo este entramado de poder está lleno de conspiraciones. La autora comienza indicando, ¿no?, de los sucesos de 1808 de Bayona, que prácticamente este ministro Godoy conspiró para que Napoleón justamente ingrese y sea coronel en España. Y eso también le costó un poco, ¿no?, esa postura a Liniers, siendo que había sido uno de los quien sostuvo la expulsión de los ingleses. ¿Qué hacer con las ciudades, ¿no? Cada diputado, las representaciones, la crisis de la Junta, ¿sí? Acá la crisis va a continuar, sobre todo a partir de la derrota de Huaki, y luego en 1813 el Capugio de Ayohuma.
pero hay un punto de inflexión que es 1812, que es la PEPA, que es la Constitución de Cádiz, que es una constitución que viene a reacentuar la monarquía, ¿sí? Una monarquía centralizada y constitucional, o sea, el poder ejecutivo es ocupado por un rey, ¿sí? Entonces, que sería Fernando VII. Entonces, esto también, ¿no? Esta nueva tendencia al absolutismo. Ahí es donde está el proyecto, cuando analizamos el proyecto de América, de Belgrano, de una monarquía. Bueno, si hay que hacer una monarquía, hagamos una monarquía en calca. Sería así como un poco como un balance. Es un año crucial por eso, por la Constitución de Cádiz, y también, bueno, en ese momento, es un momento importante por el retroceso que hay militarmente, que tiene la revolución por las derrotas, y la llegada entonces de San Martín y la logia Lautaro, esta nueva tendencia de reforzar la revolución a cargo de, primero va a ser Alvear con San Martín, ¿sí? Que luego se va a hacer cargo a partir de 1813 del Ejército del Norte. ¿Sí? Bueno, lo que es guerra e independencia, no sé si lo quiero desarrollar, no sé si es para desarrollar este video, pero es importante mencionar, ¿no? Eh, la resistencia que va realizando en todo esto en el Alto Perú, hasta el Alto Perú todo completo, desde Salta, que es Martín de Güemes, ¿sí? Martín Miguel de Güemes. Bueno, en términos políticos entonces tenemos que 1812, la Logia Lautaro, la Sociedad Patriótica, que va a ser la continuación del proyecto de Moreno, ¿sí? Que Moreno ya no esté físicamente no significa que esta idea política no se haya desaparecido, al contrario. Tenemos entonces ya ahí en 1813 el Congreso Constituyente, declarar la independencia y hacer una constitución también son elementos que no se pudieron hacer, aunque que eran los objetivos claros que tenía ya Moreno para hacer el Congreso Constituyente, pero asimismo, ¿no? La libertad de vientres, todos los hijos de esclavos que nacen a partir de ese año van a ser libres, la libertad de expresión, se acuñan monedas, ya no se acuñan más monedas con las figuras de los reyes, de los virreyes, y la supresión de títulos de nobleza, también se quita Yanaconazgo y la Mita, y esto de excluir definitivamente la máscara de Fernando VII sería, ¿no? De jurar fidelidad a Fernando VII. Bueno, ¿por qué? Y porque en esta coyuntura afirmar la fidelidad a Fernando VII significaría quedar nuevamente como colonias, tanto institucionalmente, ¿no? Porque ya, en todo caso, Fernando VII, la monarquía española, no va a permitir, ¿no es cierto? Al contrario, lo que quiere es volver a recolonizar y restituirse. Eso que ya luego, bueno, no va a suceder en el Río de la Plata. Asimismo, respecto al Congreso Constituyente de 1813, la banda oriental, ¿no es cierto?, con Artigas, va a ser quien represente la tendencia de soberanía y autonomía de las provincias. Hasta ese momento, la autora no utiliza la palabra provincias, utiliza ciudades, lo cual puede haber una diferencia, porque en términos institucionales políticos, quien envía a sus representantes son las ciudades. Y teniendo en cuenta que gran parte del territorio aún es campaña, es incluso territorio pocamente poblado, bueno, la banda oriental va a representar
la postura más federal, o sea, federal, digamos, ¿no? Incipiente federal. Tenemos entonces 1813, bueno, primera junta, junta grande, los dos triunviratos, y luego ya a partir de 1814 el directorio. ¿Sí? La Asamblea del año 13 no es un gobierno, sino que es una asamblea que tiene como objetivos, ya lo que ya dije, ¿no? Que no pudo realizar y otros que sí. El directorio a partir de 1814 se va a tener que hacer cargo de la guerra de independencia, como también, bueno, la cuestión política. Acá, el Congreso, cuando pasamos cuando lleguemos ahora prontito, a 1816, que es donde cierra el texto y voy a cerrar el video, bueno, la tendencia de la revolución ya sí se expresa en lo que antiguamente era el virreinato, ¿sí? De América del Sur, es lo que dice la Declaración de la Independencia. Ahora llegamos ahí. De la autonomía a la independencia, ¿sí? El Congreso, el otro subcapítulo es el Congreso Constituyente sin independencia, que es el de los sucesos de 1813, ¿sí? Asimismo está el Congreso de Tres Cruces, ¿no? Con Artigas. Bueno, este intento del gobernador Elío de reemplazar la provincia y él autodenominarse gobernador y asimismo nombrarse como dependiente de España, bueno, eso fue algo díscolo, dice la autora. Y por último, bueno, la independencia de las Provincias Unidas del Sur, de Sudamérica, ¿sí? En el Congreso de Tucumán, ¿no? Provincias Unidas de Sudamérica, de la dominación española y de toda otra dominación extranjera, ¿sí? Bueno, así es, estos son los dos conceptos más claros que se pueden tratar como fuente en la Declaración de la Independencia, ¿no? Y el concepto de Sudamérica, ¿sí? No como provincias del virreinato. Bueno, 5 meses después es el cruce de los Andes, la batalla de Chacabuco y el freno de ese avance que venía de los realistas hacia el norte, la anticipación por Chile de San Martín, mientras Güemes, digamos, sostiene la resistencia en el Alto Perú. A todo esto es la Declaración de la Independencia, ¿no? Como parte de un proceso integral. Era necesario, sumamente necesario, no porque lo decía Moreno, nosotros lo podemos pensar así. La Declaración de la Independencia, ¿sí? Entonces, bueno, ese objetivo se logró. La Constitución no. Vamos a demorar bastante en generar ese. Y también va a tener todo un entramado político, pero el objetivo de las ciernes, de crear la nación con la independencia, creo que eso quedó más que claro, ¿no? Bueno, seguro quedan algunos detalles, porque la autora se mete profundamente en cada uno de los detalles, y bueno, cualquier duda eh, lo cotejamos en diálogo en la cursada hoy a la noche. Gracias.